El tema del día de hoy es: esfuérzate para tener la bendición de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia, en Números 6, del 23 al 27. La palabra de Dios dice lo siguiente: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Oremos ante el Señor. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites continuar con estas predicaciones, Padre Celestial. Señor, permite, Padre Celestial, que tú, Señor, tu Santo y Divino Espíritu, sea el que nos hable a través de tu palabra. Y que, Padre Celestial, sea de gran bendición para mucha gente que nos escucha, para todos los hermanos de la iglesia de Unifam Tenopalco y para todos los que están escuchando este mensaje, para todos aquellos hermanos. Señor, tú bendíceles, Señor. Tú, Padre Celestial, dale una palabra viva y eficaz, Padre, en su corazón y en su mente para que la atesoren, Señor. Que tú seas, Señor, alabado y glorificado por tu palabra. Señor, te lo ponemos en tus divinas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí, este capítulo que hemos leído, y que tenga de ti misericordia, y Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Aquí nos habla de la bendición que les va a dar a los hijos de Israel. Pero la importancia de perseverar y luchar significa trabajar duro para poder alcanzar la bendición de Dios. Trabajar con mucho esfuerzo para vencer los obstáculos y conseguir la bendición de Dios. El propósito de la palabra de Dios es llevarte a esforzarte por la bendición de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud frente a las bendiciones de Dios? ¿Somos indiferentes ante ellas? ¿No las tomamos en cuenta? ¿O pensamos que todo lo que hemos tenido y lo que hemos logrado y lo que tenemos ha sido por nuestro conocimiento, por nuestra sabiduría, por nuestro esfuerzo, porque salimos a trabajar todos los días, desde temprano hasta en la tarde, y que todo esto se ha logrado en base a nuestros esfuerzos? ¿O en realidad reconoces que esto ha sido una bendición de Dios que te ha permitido obtener todo lo que tú tienes el día de hoy? ¿Cómo le estás haciendo frente a todas estas bendiciones? ¿Cuál es tu actitud? Aquí vemos y vamos a ver que Isaac y Rebeca, un matrimonio, tuvieron a unos gemelos. Uno era cazador y el otro era hogareño, que le gustaba estar en las tiendas, estando allí cerca. Aquí vemos que Esaú y Jacob, que son los gemelos que tuvieron Rebeca y Isaac, aquí vemos que nos van a dar las bases para recibir la bendición de Dios. Son dos hermanos gemelos, pero que eran muy distintos, muy diferentes completamente. Y eran diferentes no físicamente solamente, sino eran diferentes en su concepto de buscar la bendición de Dios. Aquí sabemos que uno era lampiño, que era Jacob, y que Esaú era muy velludo, y era muy diferente los dos. Aquí nosotros vamos a ver que eran muy diferentes también, porque uno quería la bendición de Dios, anhelaba la bendición de Dios, pero no era el primogénito, sino que el primogénito era Esaú, y él recibiría la bendición de Dios. ¿Y qué vemos y cómo ellos actuaron referente a la manera de recibir esa bendición de Dios? Cómo ellos
actuar muy diferente frente a la bendición de Dios. 3 cosas que nos enseña y que tenemos que esforzarnos para recibir la bendición de Dios. Vamos a ver 3 aspectos sobre este tema. Y el primer aspecto es, lo primero que tenemos que hacer es valorar la bendición de Dios para nuestra vida. Así, estas cosas que nos enseñan y que tenemos que esforzarnos para recibir la bendición de Dios es que tú y yo tenemos primero que valorar la bendición de Dios para nuestra vida. Que no nos haga una cosa, pues nos da igual si nos bendice o no nos bendice, o que no lo valoremos, o porque pensamos que Dios está comprometido a bendecirnos a cambio de nada, y que Dios nos tiene que bendecir a fuerza, forzosamente nos tiene que bendecir porque yo soy su hijo, porque yo he creído en él. Y pensamos que eso es lo que debe de ser, y no valoramos la bendición de Dios para nuestra vida. El valorar la bendición de Dios y no cambiarla por los placeres, porque muchas de las veces no valoramos la bendición de Dios y la cambiamos. O sea, no tomamos la bendición de Dios que nos está dando y mejor preferimos los placeres o otras cosas que no son para bendecirnos, sino para perjudicarnos, para afectarnos en nuestra vida espiritual. ¿Para qué me sirven las bendiciones?, dijo así Esaú. Y eso lo vemos en el versículo 32 de Génesis 25. Vamos a leer la palabra de Dios, que es lo que nos dice. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? O sea, está diciendo, bueno, yo ya me voy a morir de hambre, o sea, tengo mucha hambre, ¿y para qué me va a servir? O sea, está menospreciando esta bendición de la primogenitura, y dice, ¿para qué me va a servir? Esaú representa a la persona que tiene una necesidad material y prefiere lo natural a lo espiritual. O sea, él prefiere satisfacer sus necesidades físicas que a sus necesidades espirituales. Que es lo que dice en el versículo 30 del mismo pasaje, del mismo capítulo. Dice, y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Aquí, él estaba muy cansado, muy fatigado, venía de cazar o venía de sus quehaceres, y él decía, ¿sabes qué? Dame de ese plato, tengo hambre, tengo esa necesidad. Y él prefiere un plato de lentejas por la bendición de Dios. Prefiere unos segundos de placer en su paladar que en lugar de un futuro lleno de bendiciones. Y aquí nos habla la palabra de Dios en el versículo 33, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, él, convencido de que no le iba a servir de nada su primogenitura, prefiere venderla, despreciando la primogenitura por un plato de lentejas. Tremendo, tremendo. ¿En qué sentido existe un Esaú dentro de ti? ¿En qué sentido? ¿Tú también estás despreciando las bendiciones de Dios y prefieres ver la tele, o prefieres irte con los amigos, o prefieres irte con tus amigas a platicar,
o prefieres a ir a las fiestas en lugar de estar con Dios, en lugar de orar, en lugar de leer la Biblia? ¿Qué es lo que estás prefiriendo? ¿Un programa de tele? ¿Estás prefiriendo una telenovela? ¿Qué es lo que le estás dando de preferencia? Por eso, ¿en qué sentido existe un Esaú dentro de ti? La cantidad de tiempo que tú dediques a algo es lo que tú decides, es lo que hace ver la importancia para ti. Lo que es más importante, tú le vas a dedicar más tiempo. Si tú le dedicas más tiempo a los juegos, si tú le dedicas más tiempo a los amigos, si tú le dedicas más tiempo a las cosas de distracciones, y en lugar de estudiar la Biblia, en lugar de estudiar, de orar, en lugar de estar o ir a los miércoles de oración o de conectarte, entonces tú le estás dando más preferencia a las cosas del mundo que a Dios, porque no estás valorando lo que Dios te puede dar de bendición para tu vida. Por eso tú tienes que ver, que tú tienes que definir qué es importante para ti. ¿Cuál es la importancia? Aquí Esaú menospreció las bendiciones. Y vamos a leer el versículo 33 al 34 del capítulo 25, estamos en el mismo capítulo. Dice, y dijo Jacob, júramelo en este día, y él lo juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aquí estamos viendo que Esaú come, bebe, se levanta y se retira y se va. Se va. Al parecer, como si no pasara nada. Al parecer, no ha pasado nada, no he perdido nada. A lo mejor él sintió que en ese momento, pues ya satisfecho, y dijo, no, pues ya le vendí mi primogenitura a Jacob, y pues no ha pasado nada. Estoy igual, sigo siendo igual, o sea, no ha pasado nada. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy importante. La palabra de Dios remarca lo que Esaú hizo. Y la palabra dice así, menospreció la primogenitura, que está en el versículo 34 de lo que acabamos de leer. Así, él está menospreciando la primogenitura, como que diciendo, ¿sabes qué? Eso no cuenta, no vale. O sea, ¿para qué me sirve? Durante el día hay muchas formas en que podemos descuidar la bendición de Dios. No cambies tu herencia y tu futuro por una mala decisión, porque tú puedes tomar una mala decisión. Tú ya eres salvo porque has aceptado a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Tú ya le has confesado, tú ya has creído en Él, que es el Hijo de Dios. Entonces, tú te descuidas y tú puedes perder, porque puedes apostatar la fe, puedes cambiar. Desgraciadamente hemos visto personas que han creído en ti, que caminan contigo, que oran, que leen y que confiesan que Jesucristo es el Señor y que Él es el Dios, que ha sido el Hijo de Dios y que, o sea, están entregados y de repente cambian de religión. Y de repente se olvidan de Dios y se entregan al mundo, a los vicios, a todos los placeres que el mundo ofrece, y dejan a Dios a un lado, negando la fe con sus actitudes. Por eso es bien importante. Así, Esaú menospreció la primogenitura. Por eso tú y yo tenemos que cuidar mucho nuestro diario vivir. Por eso tú y yo tenemos que cuidar
cómo vivimos, cómo caminamos y en lo que creemos. Tienes que valorar la bendición. Tienes que tomarla antes de que sea demasiado tarde. Tienes que aferrarte a ella, afirmarte firmemente, a tener esa fe y esa confianza en Dios. Antes de que sea tarde y que después ni con el llanto lo podrás recuperar. Por más que llores, por más que patalees, por más que digas, por más que implores, si ya perdiste tu oportunidad, así como Esaú, entonces la perderás. Y vean lo que dice Génesis 27:38. La palabra de Dios dice: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición? Padre mío, bendíceme también a mí, Padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Aquí vemos que en ese tiempo Esaú ve la importancia, ve que él ya no tiene otra bendición para él. Y él llora, porque desea, anhela esa bendición que él había perdido, porque se la había vendido a Jacob. Pero aquí vemos que así, con ese menosprecio que le hizo a la primogenitura, también después ya no pudo recuperar, ya no pudo recibir esa bendición que le correspondía a él, porque era el primogénito. Aquí vemos que también en Hebreos 12:17, Hebreos 12:17, dice la palabra de Dios: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, refiriéndose a Esaú. Aquí no nos vaya a pasar que nosotros vayamos a perder algo tan valioso como la salvación, y que después, ni llorando, podamos alcanzar la oportunidad de volver a ser salvos. Aquí tú y yo tenemos que ver que ya no hubo otra oportunidad. Las consecuencias vinieron a la vida de Esaú. Ten cuidado de permitir que lo temporal te robe la bendición o que te robe lo espiritual. Una acción que tú tomes el día de hoy te va a afectar seriamente en la mañana. Puedes perder tu trabajo, puedes perder a tu familia, puedes perder a tu matrimonio, puedes perder tu testimonio, puedes perder tu credibilidad. Por eso debes de tener mucho cuidado en la forma en que te comportas, en la forma en que tú caminas, en la forma en que tú hablas. Tienes que ser congruente con lo que has creído y con lo que tú estás haciendo. En Génesis 27:41, la palabra de Dios dice lo siguiente: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Aquí estamos viendo que en lugar de traer bendición, le trajo
odio y rencor a su hermano. Esa bendición que perdió, que menospreció, al final le trajo enojo, le trajo rencor, le trajo odio por su hermano. Aquí vemos que si tú te descuidas, puedes tú caer también en lo mismo. Allá no tener una relación espiritual con Dios, allá no tener una relación entre hermanos, y posiblemente a lo mejor alguien que te hizo algo, lo aborreces por falta de perdón, por falta de misericordia, porque no tienes a Dios en tu corazón, entonces lo aborreces. Por eso aquí vemos, aquí en Génesis nos narra que durante 20 años estuvo guardando ese odio a su hermano. Por 20 largos años estuvo él, Saúl, guardando el rencor y queriendo matar a su hermano. Pero Jacob tuvo que huir y no vio morir ni a su padre ni a su madre. Y esto nos habla de la ruptura familiares. Descuidar la bendición te llevará a vivir una vida llena de conflictos, una vida llena de problemáticas entre la familia, entre tu hogar, entre tus seres queridos. Por eso tú debes estar apegado a Dios. En tu vida debe de haber amor, debe de haber misericordia y debe de haber perdón para reconciliarte cuando exista algún problema entre la familia, entre ustedes. Y no como Esaú, que tuvo que esperar 20 años. Estuvo 20 años esperando. Pero vamos a tomar decisiones erradas y a vivir las consecuencias de haber vivido menospreciando la bendición de Dios. Por eso debemos de valorar la bendición de Dios. Debemos de darle el justo valor de las bendiciones que cada día Dios nos da y aceptarlas y tomarlas. Muchos menosprecian un ministerio. Muchos menosprecian los dones que Dios les ha dado a cada uno y no los usan. No trabajan para la gloria de Dios. No usan sus dones porque menosprecian ese don, porque piensan que no pueden, piensan que no tienen ningún don, o porque saben que tienen ese don, pero no le dan la importancia. No trabajan en la obra de Dios. Lo menosprecian la obra de Dios. Por eso, aquí vemos que tú y yo tenemos que valorar las bendiciones de Dios, los dones que Dios te ha dado, todo lo que Dios te ha bendecido, debes de usarlos para la gloria de Dios. Todo lo que tengas debe ser usado para la gloria de Dios. Segundo punto. El segundo punto es que tú y yo tenemos que esforzarnos por la bendición de Dios, no con fuerzas físicas, sino teniendo un encuentro personal donde Dios nos transforme, donde Dios nos cambie, donde Dios nos moldee, donde Dios nos pula. Tenemos que tener ese encuentro personal con Dios, donde tengamos un cambio radical, así como lo obtuvo Jacob. Tuvo un encuentro personal con Dios y fue transformado. Por eso vemos que también Jacob anhela la bendición, anhela esa bendición. Y eso lo vimos en el 25:31, Génesis 25:31, que dice la palabra de Dios lo siguiente.
Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, él estaba anhelando y vio la primera oportunidad que tuvo y dijo, de aquí me agarro. ¿Sabes qué? Véndeme este día tu primogenitura. Y vemos el resultado. Vemos el resultado en el versículo 33, donde dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Aquí se estaba concretando el deseo de Jacob, y Esaú había menospreciado su primogenitura. Aquí vemos que nos hace reflexionar esto y nos hace pensar y nos hace hacernos una pregunta obligada, y para hacerte una pregunta obligada para ti, tú que me escuchas. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Estás menospreciando la bendición de Dios que te ha dado? ¿Y desprecias la salvación que Dios ha puesto en ti o que te ha dado para ti? ¿O que Cristo murió en la cruz y has menospreciado tener esa vida eterna que Cristo te ofrece? ¿Cómo estás? ¿Te está pasando lo mismo que Esaú? ¿Estás menospreciando esta gran bendición? Aquí vemos que la actitud de Jacob contrasta con la de Esaú. Jacob anhela la bendición y Esaú la menosprecia. Jacob desea obtener la bendición de su padre, mientras que Esaú la menosprecia la bendición. Jacob la quiere a toda costa, y él está dispuesto a hacer lo que sea por conseguirla. Y es así que él recurre a la mentira. Aquí se ve cómo Jacob le miente para poder recibir la bendición de su padre. Jacob le dice a su padre, Génesis 27:24, la palabra de Dios dice lo siguiente: y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Aquí le estaba preguntando su padre Isaac, le estaba preguntando a Jacob, ¿eres Esaú? ¿Esaú? ¿Eres? Y Jacob responde, yo soy. Le está mintiendo. Jacob llegó a engañar a su propio padre con tal de recibir la bendición. Yo te quiero decir que el fin no justifica los medios. Existe la frase que dice que el fin justifica los medios. Es una frase hecha y que se aplica en la política y que dice, bueno, tú puedes robar, puedes matarlo para que tú llegues a ser, no sé, a lo mejor presidente, a lo mejor diputado, tú destrúyelo, o sea, para que tú llegues a eso, lo que tú hagas lo justifica para que tú logres ese objetivo. También se usa esta frase, se usa también en los negocios y también en cuestiones éticas. Y significa que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido. O sea, todo lo que tú hagas es válido. Pero pon mucha atención. Pon mucha atención en esto. Esto es muy importante que tú lo sepas. En la vida cristiana
no es así. Esto no es así. Esto no es válido, esto no es legal. Y la Biblia lo muestra, que tiene consecuencias si tú actúas mal, si tú haces lo incorrecto. Es por ello que por 20 años, óyelo bien, por 20 años Dios trató a Jacob en su carácter. Y vemos que con mentiras logró la bendición de su padre Isaac. Con mentiras. Pero recordarán que su mamá le dijo, ¿sabes qué? Huye porque Esaú te quiere matar y vete con mi hermano Labán, búscalo y busca allí una mujer para que te cases con ella. Y él, Jacob, agarra y va, lo busca y queda enamorado perdidamente. Queda enamorado de Raquel. Y vemos que Labán, su tío de Jacob, hermano de su madre, Jacob le ofrece, le dice, ¿sabes qué? Que pues, yo me quiero casar con tu hija, yo trabajaré 7 años por ella. Y pasan los 7 años, y dice, ya cumplí, dame a tu hija Raquel para que se case conmigo. Y él le dice, sí, te lo voy a dar. Pero Raquel era la menor y Lea era la mayor. Y entonces, en lugar de darle a Raquel, por la cual trabajó, lo engaña y le da a Lea, que al otro día se da cuenta de que había dormido con Lea en lugar de Raquel. Tremendo. Le miente. Y entonces tiene que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Fueron 14 años de servicio para poderse casar con Raquel. Otra cosa también, que tuvo que trabajar 6 años por todo el ganado que iba a tener, por el ganado. Pero allí había tratos en el cual su tío Labán le decía una manera, si ahora van a ser, si todos los prietos, todos los manchados, ahora van a ser. ¿Por qué? Porque veía que podía ganar o tener ventajas sobre Jacob. Aquí vemos cómo con mentiras hacia Jacob pudo lograr obtener a su esposa y a sus posesiones. ¿En qué forma los problemas están tratando con tu carácter también? ¿Cómo te están tratando? ¿Últimamente has tenido problemas? Posiblemente Dios está tratando tu carácter. Posiblemente Dios te quiere formar, te quiere pulir esas áreas donde tu debilidad o donde tú estás fallando, quiere hacerte más fuerte. Tienes que tener esa visión, ese discernimiento para ver de qué forma te está tratando Dios contigo, en tu carácter. Dios está tratando de bendecirte. Y una de las maneras en las cuales está usando a veces es por los sufrimientos, por los problemas o por las circunstancias por las cuales estás tú viviendo. ¿Cómo esforzarse en la bendición? ¿Cómo debemos de esforzarnos para obtener la bendición? En Génesis 32, capítulo 32, del 24 al 30, la palabra de Dios dice lo siguiente.
Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Aquí estamos viendo que él tuvo un encuentro personal con Dios. Él estuvo solo. Él estaba solo con Dios, luchando con ese varón. Y tuvo que sufrir una descoyuntura del muslo de Jacob. Pero a pesar de todo eso, él estaba decidido a recibir la bendición de Dios. Y dice: no te dejaré si no me bendices. Tenía esa decisión bien firme de no soltar a Dios, de no soltarse de Dios, sino de que hasta que Dios le bendiciera. Y dice: has vencido, o sea, has logrado la bendición que tú estás pidiendo. Y lo bendijo allí. Y fue librada su alma, dice la palabra de Dios. Aquí la pregunta es: ¿pasas tiempo a solas con Dios? ¿Pasas tú este tiempo? Como lo dice aquí, que Jacob, así se quedó Jacob solo y luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba. Ten en cuenta que tú requieres un encuentro personal con Dios. Tú requieres tener una relación estrecha con Él. Tú y Dios solos, sin nadie que esté a tu alrededor, sin nadie que te distraiga, sin nadie que llame tu atención, sino solamente tú y Dios. Es lo que ten en cuenta, que eso es lo que tú requieres, un encuentro personal. Jacob se queda a solas con Dios, pero lo más importante es que tengas un cambio en la vida después de ese encuentro con Dios. Porque pues, tú puedes pasar mucho tiempo orando, mucho tiempo leyendo la palabra de Dios, puedes tú ayunar y estar allí ayunando y todo esto y orando, pero si no eres transformado, si no cambias, y si sigues igual, de nada sirve. Sí, escúchalo bien. De nada sirve todo lo que has invertido de tiempo, de estudiar la palabra, si sigues siendo igual. Si no hay una transformación, si no hay un cambio en ti. Tú tienes que tener ese encuentro con Dios para que tú cambies, para que tú seas transformado. Por eso, de nada sirve si sigues igual, si no cambias. Y la pregunta es: ¿cuánto tiempo pasas a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Recuerdan que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando le llevó al monte a orar con él? Y regresa y los ve dormidos.
y les dice, ¿no han podido orar o velar ni una hora? Ni una hora conmigo. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios? ¿O estás afanado al mundo? ¿Estás buscando los placeres del mundo? ¿Estás queriendo hacer dinero? Y dejando a Dios a un lado. Haces muchas cosas, pero no haces lo correcto, lo que verdaderamente tiene valor, en donde tú vas a pasar toda una eternidad. Por eso tú tienes que buscar el reino y su justicia de Dios primeramente, y todas las cosas serán añadidas. Pero tienes que buscar a Dios. Tienes que estar teniendo ese encuentro con Dios cara a cara, porque si no, de nada sirve. Yo te quiero decir que nada puede sustituir tu tiempo en la presencia de Dios. No hay nada que valga la pena más que estar con Dios. No hay nada de valor. Tú a lo mejor me puedes decir, no, es que pues yo no oré el día de hoy porque estuve yo haciendo grandes inversiones y gané millones de pesos. ¿Así? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de tu salvación? ¿A cambio de qué? Por eso no hay más valor que el estar con Dios, porque tú estás ahí en oración, en comunión con Dios, porque en los momentos difíciles Dios va a estar ahí contigo. En los momentos difíciles Dios va a manifestar su poder, su amor y su misericordia en tu vida. Por eso, no hay nada que valga más que estar con Dios. Aprende a buscar a Dios y a darle un tiempo a Dios. Un tiempo a Dios para que estés tú y Dios solos, en comunión con Él, en relación estrecha con Él. La actitud de Jacob, que dice, no te dejaré si no me bendices. Jacob determina ser bendecido. Jacob le está dando la mayor importancia de la bendición de Dios, y es por eso que dice, no, esta es mi oportunidad y de aquí no me suelto. Señor, no te suelto hasta que tú me bendigas. Y ese es darle la importancia. Por eso, Jacob determina ser bendecido y se esfuerza en no dejar la bendición a toda costa. Esforzarte para no dejar pasar las bendiciones es lo más primordial que tú debes de hacer. La recompensa que tuvo Jacob es ver a Dios. Y fue librada su alma, que así lo leímos. Fue librada su alma. Jacob tuvo un encuentro con Dios que trabajó, que le trajo a él también la liberación a su alma. Todo el tiempo que pases en la presencia de Dios traerá recompensa, traerá crecimiento, traerá paz a tu corazón y a tu vida, traerá dirección. Por eso esfuérzate, porque viene su bendición sobre tu vida. Dios viene a despertar en ti ese carácter luchador por la bendición de Dios. Tú tienes que luchar, tú tienes que esforzarte para recibir la bendición de Dios. Esfuérzate a permanecer con Dios. Esfuérzate a leer la palabra de Dios. Esfuérzate a meditar su palabra. Esfuérzate a estar en las actividades de la iglesia. Esfuérzate a estar en la oración. Esfuérzate en estar en los estudios. Esfuérzate.
porque eso traerá gran bendición a tu vida y a la vida de tu familia, a la vida de tus hijos, a la vida de los que te rodeen. Aquí vemos que el tercer punto es que tú debes de compartir la bendición de Dios. Tú no te debes de quedar con la bendición, sino de lo que Dios te bendice, tú tienes que derramar la bendición. Si te ha dado el conocimiento, si te ha dado un don, si te ha dado dinero, si te ha dado posesiones, tú tienes que ser bendición para los demás, porque Dios te lo ha dado por gracia, por amor, por misericordia, y de lo que has recibido, tú dalo con amor. La palabra de Dios dice que Él nos va a bendecir. En Génesis 12:2, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serás bendición. Le estaba diciendo a Abraham, ¿sabes qué? Te voy a hacer a ti una nación grande, una nación poderosa. Dice, y te bendeciré, o sea, te llenaré de bendiciones, ¿sí? Pero aquí dice algo bien claro. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea que al recibir las bendiciones y al engrandecer tu nombre, en ponerlo en alto, Él iba a ser también de gran bendición para los demás. No hay bendición si esta bendición no proviene del cielo, si no proviene de Dios. La bendición no viene por tus méritos, o porque digas, yo tengo esto por mi conocimiento, no, porque soy ingeniero, porque soy doctor, porque soy abogado, no, porque tengo mucho conocimiento, no, porque tengo un negocio, o porque tengo muchos terrenos, o sea, no, o porque yo soy muy bueno en mi trabajo y todo lo que yo tengo, mis casas, mis terrenos, todo lo que yo tengo ha sido por mí. No, estás equivocado. Ha sido por la misericordia de Dios que te ha dado ese privilegio, te ha dado y ha derramado bendición contigo y a tu familia. La bendición no puede ser porque tú eres muy bueno, pues es por la gracia de Dios. Y eso lo vemos en Efesios 2:8. En Efesios 2:8, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros o de vosotros, pues es don de Dios. Aquí no está hablando que por gracia sois salvos, por gracia de Dios, por el amor de Dios, porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Y por eso somos salvos, por la fe que tenemos en Jesús, porque sabemos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, por medio de esta fe. Y dice, y esto no es de vosotros, o sea, tú no hiciste nada, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso tú debes de vivir constantemente en la bendición. Tú debes de ser bendecido, pero también debes de bendecir a los demás. No permitas que nada ni nadie te robe la bendición que tanto le costó a nuestro Señor Jesucristo. No abandones la fe, no cambies de religión. Sigue caminando con Dios, con Cristo Jesús, que es el que Él te ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde tú y yo tenemos que ver que nada ni nadie nos debe de robar la bendición que tanto le costó a nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que has estado luchando
no lo tires a la basura. Sí, porque hay muchas personas que batallan mucho. Batallan. Han creído en Cristo, aceptan a Cristo como su Salvador, como su Señor. Se entregan a Él. Y están luchando, están luchando. Y de repente el mundo les gana y abandonan a Dios y se van a otras religiones o simplemente abandonan la fe y entonces de nada sirvió todo lo que el esfuerzo que hicieron para mantenerse limpios, para mantenerse en el camino correcto, para caminar rectamente, para estar con Dios. Todo ese esfuerzo que hicieron lo echaron a la basura, porque vuelven a lo mismo, porque vuelven a hacer lo mismo que antes hacían. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Por eso, no permitas que nada ni nadie te robe esta bendición. En Hebreos 10, 39. En Hebreos 10, 39 dice la palabra de Dios: pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Preservación del alma. O sea, perseveran. Nos dice, nosotros no somos de los que retroceden. O sea, que vamos bien aquí gustosos y creemos en Dios, creemos en Cristo y de repente, ya es imposible, ya de regreso, ya no quiero saber nada. No, dice, nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que nosotros prevalecen o permanecen con Dios. Por eso tú y yo tenemos que ver que Dios aquí, por la fe y por la preservación del alma, mantienen su fe. Mantienen su fe. Debes de mantener tu fe. Debes de estar continuamente caminando hacia adelante, no hacia atrás. Tú sigue adelante, creyendo en Dios, confiando en Dios, y que todo lo que estamos pasando en estos tiempos no sea un motivo por el cual me desmotive y yo vuelva a mi vida pasada. Yo me olvide de Dios y camine por mis propias fuerzas, porque no lo lograremos hacer nada. Aquí serás de bendición si tú caminas con Dios. Tú serás de bendición si tú sigues a Dios, si tú crees en Dios, si tus dones, tus talentos, todo lo que Dios te ha dado, las bendiciones que te ha dado, tú lo usas para la gloria de Dios. Entonces tú serás de gran bendición. Tu nivel de compromiso debe de crecer cada día más y más. Si antes tenías un compromiso pequeñito, pues entonces conforme vaya creciendo, tu compromiso con Dios debe de ser mayor, porque tú conoces, cada día vas conociendo lo que Dios ha hecho por ti, las promesas de Dios que tiene reservadas para ti. Y entonces cuando tú conoces más de Dios, cuando tú sabes de Dios, entonces tú caminas con Dios. Entonces tu compromiso con Dios. Yo siempre se los he dicho, hermanos. Dios me rescató de morir. Pero Dios me estaba preparando un camino. Y yo he decidido, por todo lo que ha hecho, que no le podría yo pagar a Dios con nada, el servirle, el de amarle, el de caminar con Él. Porque cada día el compromiso es mayor, cada vez que veo que Dios me sigue bendiciendo, entonces mi compromiso es mayor.
mi esfuerzo debe ser mayor, estar en la obra de Dios. Por eso debes de crecer. La bendición no está hecha para que se quede nada más en ti. La bendición debe de ser compartida de diferentes maneras, pero debe ser compartida. No debe ser como la ley del asadón. Todo para mí. Todo para mí. Y los demás que se rasquen como puedan. En Mateo 10:8, la palabra de Dios dice lo siguiente: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esta es una misión para sus apóstoles, para los 12. Ellos estaban al servicio de Dios, estaban caminando con Dios, así como tú y yo. Nosotros podemos hacer lo mismo, podemos sanar enfermos, y no porque seamos doctores, sino porque intercedemos con Dios. Hacemos una oración de fe a Dios y le pedimos a Dios que le sane. Tú puedes hacer eso y sanar, no por ti, sino por Dios, por su misericordia de Dios. También puedes echar fuera demonios, y no porque tú seas muy bueno o seas muy espiritual. No es por ti nuevamente, es porque Dios está contigo, y es porque Dios hace las cosas, no tú. Dios te usa, Dios te utiliza, y entonces tú puedes ser de gran bendición, porque dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Esa bendición que tú tienes, dáselo a los demás. Dáselo a los demás. Dios quiere poner en ti la pasión, esa urgencia del llamado a que seas de bendición. Hay muchos hermanos que empiezan muy fuertemente y bien apasionados por las cosas de Dios, y van caminando, y de repente se enfrían, se olvidan. No, pues que lo haga el pastor. No, que lo haga el del ministerio. Ya no hay esa pasión, ya no hay ese amor hacia Dios. Dios quiere ponerte a ti esa pasión y la urgencia del llamado a que seas de bendición a su nivel de Dios. No permitas que las distracciones de la vida te robe el mayor y más excelente privilegio que tenemos, el cual es de ser de bendición a otras personas, que es el compromiso y es el propósito de Dios para tu vida. El compromiso de darte las herramientas de Dios. Dios te va a dar los elementos. Solamente tú tienes que estar pegado con Él, tener esa comunión, vivir una vida santa y agradable con Dios. Por eso, tú tienes que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Terminando, ¿qué debemos hacer para esforzarnos por la bendición de Dios? ¿Qué debemos hacer? Estas 3 cosas que les he anunciado y que les he dicho y que quiero recordárselos es: primero, debemos de valorar la bendición de Dios. No la debemos de menospreciar, no la debemos de cambiar por ningún placer, por ninguna cosa de este mundo, sino que debemos de valorar la gran bendición, porque después ni llorando la vamos a poder recuperar. Debes de esforzarte, el segundo punto, debes de esforzarte por la bendición. Aprende a pasar tiempo a solas con Dios. Tú tienes que tener un encuentro con Dios. Tú te debes dar un encerrón con Dios para decirle, para hablarle, para decirle: Señor, estas son mis debilidades, esos son mis problemas, esas son mis preocupaciones, esas son mis necesidades.
Señor, aquí estoy. Señor, úsame. Tú tienes que tener ese compromiso y debes de esforzarte para ser de gran bendición. Por eso, el tercer punto, debes de compartir la bendición de Dios que viene del cielo y con el compromiso al servicio de Dios. Te bendeciré y serás de bendición, dice el Señor. Eleva tu compromiso a Dios. Así que tú tienes los elementos para esforzarte, para tener la bendición de Dios. Y no solamente tú, sino tus familiares, tus hijos, tu esposa o tu esposo. Esfuérzate. Esfuérzate a caminar con Dios. Que Dios los bendiga.